entiendo el proceso el concepto de interculturalidad como, ¿cómo decirlo? Como ese proceso de comunicación e interacción entre diferentes comunidades o culturas. Entendía la cultura como el conjunto de creencias y costumbres que tiene un determinado grupo de personas en un contexto social. Para mí eso es la interculturalidad. Yo pienso que la interculturalidad en nuestro país es fundamental, dada la diversidad de culturas que tenemos y la comunicación que tienen entre ellas es vital para fortalecer un futuro, para generar un cambio. Pienso que dada la diversidad de culturas aún podemos sostener nuestras costumbres, podemos tener un país que a pesar de que sea subdesarrollado, eh, dado a esto, tenemos la capacidad de viajar a diferentes partes del país para disfrutar de las costumbres de muchos de ellos. Tenemos la posibilidad de ir, no sé, a la costa, a disfrutar de la cultura de los costeños, de ir a Medellín, a disfrutar de la cultura de los paisas, de ir al Tolima, a disfrutar la cultura de los tolimenses, de disfrutar diferente tipo de comidas, diferente tipo de costumbres, música. Entonces la diversidad de culturas de Colombia es buenísima y poder hacer que trabajen juntas, pienso que va a hacer que nos hace un país único, nos hace un país muy rico culturalmente. La persona que considero sobresale en la misión de combatir la desigualdad es Manuel Quintín Lame, quien estudió a fondo las leyes, eh, nació en Cauca y se trasladó después a Ortega, educando a los indígenas de la zona y recuperando las tierras que habían sido prometidas por derecho y ley. Estuvo 80 veces en la cárcel defendiéndose a sí mismo y tuvo más de 9.000 expedientes abiertos debido a sus actos por suprimir los impuestos a los indígenas y hacer caso omiso del pago de los mismos. La conclusión sería que la política es el arte de transmitir un pensamiento. En ello hay una labor pedagógica. Allí radica en términos generales esta relación, porque la pedagogía consiste en transmitir conocimientos. El uno se transmite a través de un docente, profesor e instructor, y el otro por medio de un político, ambos tendientes a trasladar sus ideas a un determinado grupo de personas. Pues es que la educación acá está muy perdida la falta de motivación que le están inyectando a los niños, a la juventud. Eh, no hay garantías, los padres no están cumpliendo con su deber, eh, falta de control para, para poder formar y fomentar una buena educación. Entonces acá hoy en día ya los estudiantes piensan es en la popularidad, en vanidades, en pendejadas y están dejando a un lado lo que es aprender. Pues a mi parecer se manifiesta de una manera positiva, pues la misma palabra lo dice, interculturalidad es el compartir, ¿no? Entre personas, no hay digamos ese estatus, no hay nadie por encima de nadie, todos vivimos del mismo modo, ¿no? Del mismo nivel, digámoslo así, no hay, digamos, ricos ni pobres en ese momento, ya todos somos iguales. Lo que hacemos es compartir ideas, compartir costumbres y pues la interculturalidad en todo sentido pues tiene siempre su manera influyente y pues su manera positiva, ¿no? La misma palabra lo dice, es lo positivo que hay entre las culturas en una sociedad y pues digamos que lo que más define la palabra es el compartir, ¿no? Compartir las cosas que tienen, vivencias, costumbres, por decirlo de cierta manera, ya siendo repetitivo, entonces eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista considero que interviene de una manera más favorable
porque si hay una interculturalidad se maneja un respeto por las diversas creencias o la comunicación que se tenga entre cultura y cultura, ¿no? También es importante pues manejar un proceso de comunicación e interacción sana, que yo respete lo que piense el otro y asimismo el otro espera eso de mí. Entonces creo que en una sociedad que se maneja la interculturalidad es bueno y se genera un buen desarrollo, porque si yo aprendo a respetar lo que piensa el otro o los proyectos que tiene, yo me puedo unir en conjunto a ello y desarrollar una buena interacción, un buen proceso de desarrollo. Creo que es importante y creo que eso se ha venido manejando pues acá en Colombia, no en todos lados porque pues todavía se generan tipos de racismo, tipos de diferencias de pensamientos, pero pues sí he visto que hay en algunos casos que se respeta ese pensamiento y se ha llevado a lograr cosas muy buenas. Desde mi punto de vista considero que sí es importante, pero primero que tener esa interculturalidad creo que es llevar y aprender a manejar un respeto. Bueno, yo pienso que la realidad es relativa y cambiante en algunos aspectos, pero esa realidad continua y vívida es inherente a ese tipo de conceptos que son los pilares e integran un porcentaje alto de su totalidad. De ellas depende el desarrollo de la identidad y muchas otras cosas. Bueno, yo creo que nuestro sistema constitucional y legislativo colombiano es incluyente. Por lo tanto, me encuentro en desacuerdo total sobre el fuero especial que tienen los indígenas. Pienso y creo que ellos están en este momento haciendo mal uso de su fuero especial para cometer delitos y para infringir la ley de manera descarada. Considero que deberíamos legislar, los padres de la patria, con el fin de modificar de alguna manera estas leyes y estos beneficios que se le dan a estas personas, ya que ha sido propicio que de una u otra manera estas personas aprovechen estas condiciones especiales que les da el Estado para cometer delitos. Soy enfático en eso. Considero que si necesitan, si bien es cierto, es necesario de que estas personas tengan una ayuda, también es necesario entender y hacerles entender a ellos que no se encuentran por encima de la ley. Ellos también deben responder. Todos los procesos de enajenación de la vida es complicado porque primero se deberían tener en cuenta cuáles son las culturas o qué tipo de culturas se van a ver interpuestas en un intercalamiento cultural, en el sentido de que teniendo en cuenta cuáles son las convicciones y teorías de cada cultura se podría llegar a pensar en la enajenación de la vida, lo cual lo hace una variante muy complicada de entender y siendo la pregunta así, sería muy difícil entender qué tipo de enajenación de la vida podríamos estar hablando. Toda política pública que se esté desarrollando en pro de mejorar la educación debe ser bien recibida. Tomemos como ejemplo lo que se viene manejando en los últimos planes de desarrollo, que es el fortalecimiento de la innovación dentro del sistema educativo, lo cual es algo muy bueno. Tomemos en cuenta de que Colombia es un país que está en vía de desarrollo, que necesitamos ese tipo de ideas para desarrollar cierto tipo de actitudes que nos vuelvan competitivos a nivel mundial. Entonces es un tipo de política que se puede tomar como bien. Notamos que la política pública en cuanto a la educación es menos excluyente de lo que era antiguamente. Vemos que hay sociedades que se encuentran en condición vulnerable que pueden acceder directamente a una educación de manera más fácil, cosa que anteriormente no se veía. Entonces esos son los pocos apoyos que se pueden presentar y lo mucho que puede brindar la política pública de acuerdo a ese caso.